Sí, sí, el segundo nivel ahora se va a alargar porque se administra con sedantes y medicamentos para el control de síntomas. Primero les explicaré sobre la etapa de declive. ¿Pueden ver la pantalla? La etapa de declive es cuando la tasa de crecimiento se estabiliza o disminuye. Cuando una empresa entra en la etapa de saturación del mercado y no puede adaptarse a nuevas tecnologías o cambios de tendencia, ese es el caso que lleva directamente a esta etapa de declive. En este momento se debe reducir costos, reorganizar la estructura del negocio, buscar nuevas oportunidades o cambiar el giro empresarial. Algunos pueden haber trabajado duro durante la etapa de madurez, pero si ya se ha entrado claramente en la etapa de declive, intentar un giro empresarial en ese momento es realmente una de las cosas más difíciles de hacer. Así que no es que se pierda toda esperanza, pero es una situación en la que la posibilidad de recuperación es bastante difícil. Empieza. ¿Por qué? Porque empresas como estas ya son grandes en tamaño, tienen mucha mano de obra o muchas instalaciones, así que cuando intentan cambiar a otras instalaciones suele tomar mucho tiempo. Estas situaciones ocurren con frecuencia. Aquí debemos tener cuidado y prestar atención, ya que esta señal también refleja la situación actual de las actividades empresariales. Suspiro. Actividades empresariales. El flujo de efectivo disminuye rápidamente, lo que lleva a una reducción de efectivo, y si empiezas a transferirlo a menos, debes tener cuidado. Así que incluso la última esperanza que tenías, tienes que dejarla ir. Hasta el final uno se pregunta si esta empresa realmente va a quebrar, si es posible que quiebre, o no afirmo que Intel quebrará ahora, pero es el tipo de empresa a la que podría sucederle. Entre ellas, una de las señales más preocupantes es cuando el flujo de efectivo operativo se vuelve negativo. Especialmente en las primeras etapas de crecimiento, que las operaciones comerciales sean rentables es muy importante. Es una señal importante. Nosotros, En el análisis técnico, las señales de corto y mediano plazo, como detectar una tendencia tempranamente o ingresar en una posición especial al comienzo, se usan directamente en las operaciones. El punto es si el flujo de efectivo se convierte en plusvalía o pérdidas. Aquí las empresas deficitarias desde el inicio no importan, pero las empresas en crecimiento, aunque deficitarias al principio, cuando generan flujo de caja positivo y ganancias, justo antes de volver a ser deficitarias, es como una chispa a punto de encender una fogata apagada. Eso es casi exacto. Por eso deben tener mucho cuidado. En estos momentos, los indicadores de valoración no tienen mucho significado. Todo parece estar a precio bajo, así que compré, pero sigue bajando. Parece barato de nuevo, así que vuelvo a comprar, pero continúa bajando. Debido a que este tipo de situaciones pueden continuar ocurriendo, básicamente si quieres entrar en el mercado, aunque la valoración esté baja, creo que la mejor estrategia para nosotros, los principiantes o estudiantes de primaria, es no poner las manos todavía. eso pienso. Intel, Anteriormente, Intaeul tenía varios cientos de dólares y se mantenía incluso si bajaba a 70 u 80 dólares. Sin embargo, ahora ha caído hasta 20 dólares y está atrapado en el rango de los box. es un rango. Aquí Si ves la tasa de crecimiento es negativa. que la tasa de crecimiento de las ventas sea negativa, en serio, Es un resultado impactante. si lo ves como un indicador de desempeño, es correcto. Voy a moverme al sitio y revisaré el contenido de la misma manera para asegurarme de que todo esté bien. Primero, si miras aquí, si lo haces así, la puntuación de crecimiento aparece como cero así. Sin embargo, con Cashflow todavía está generando ingresos, así que no hay un alto riesgo en términos de seguridad o finanzas. Básicamente, este tipo de patrón casi no tiene potencial de crecimiento. Cuando me preguntaron cómo se ve el crecimiento, respondí que se ve como una forma triangular. Pero si preguntas cómo está Intel ahora, está dibujado como un triángulo. Pero la parte superior, Es un triángulo sin la parte superior, está cortado. En este caso, el riesgo es bastante alto. Tienes que verlo de esta manera. Este tipo de situación suele verse en empresas de entrada. En las empresas de entrada, el flujo de efectivo es bajo, pero el potencial de crecimiento es un poco más alto. por eso primero, Cuando las empresas alcanzan la madurez, su potencial de crecimiento es limitado y presentan ciertas características identificables. Incluso si miras el indicador de crecimiento en la parte inferior, las ventas bajaron 14%.
en 2023 y se proyecta un crecimiento de solo 2% para 2024. Esto ya se anticipaba previamente, incluso en pronósticos previos. Si lo ves de esta manera, Primero que nada, lo mejor es no levantar la mano. Pero jugar está reaccionando porque algún político o el gobierno anunció una política o una postura. Algunas personas creen que deberían reaccionar a todas las noticias sobre políticas gubernamentales y ajustar sus inversiones cada vez, pero es difícil predecir todo con precisión. Además, las políticas gubernamentales pueden cambiar repentinamente. A veces, cuando el precio de las acciones sube o baja, la gente lo atribuye a la misma política. Todo esto se convierte en noticias. Por eso creo que basar las señales de compra y venta solo en eso puede causar aún más confusión. Lo más importante es no prestar atención a que el saldo de tu cuenta esté disminuyendo temporalmente. El déficit será del 4% en 2025, 5% en 2026 y 7% en 2027. Todavía no será fácil recuperarse en los próximos 2 o 3 años. Aunque veamos la utilidad por acción, la conversión de pérdidas a ganancias y luego a números negros será dentro de 2 años. Probablemente hablen de esto ahora por ser un caso optimista. Por eso tecnologías como la inteligencia artificial o las baterías están evolucionando a una velocidad asombrosa. Estas partes, Esto se está volviendo un gran problema. A continuación, si revisamos los ítems en el cálculo de Sonic, podremos ver un poco mejor lo que acabo de mencionar. Ahora revisaré el gasto de investigación y desarrollo como un solo ítem. Observando el gasto en investigación y desarrollo, tomando como referencia el 2022, se puede notar que Intel ha entrado en una fase donde este gasto no aumenta significativamente. Después de entrar en esa fase, si vemos esta empresa, ahora la inversión en activos fijos ha vuelto a aumentar un poco. Esto se debe a que aumentaron los gastos de capital por la inversión en activos fijos, pero aunque los gastos de capital aumentaron y los gastos operativos y de investigación y desarrollo se mantuvieron en este nivel, los ingresos por ventas están disminuyendo. Eso significa que el producto no está teniendo respuesta en el mercado, se puede interpretar de esa manera. así que la planta de producción. Las inversiones, producción y de investigación y desarrollo aumentaron, pero las ventas disminuyeron. Esto indica que no hubo venta en el mercado, así se puede interpretar. Entonces, como siguen teniendo los productos que no se vendieron, los costos fijos que deben asumir son bastante altos. Por eso creo que esas partes son especialmente difíciles para Interhand. La tecnología de empresas como Qualcomm avanza muy rápido y solo he seguido hasta cierto punto, por lo que hay partes que no conozco bien y no puedo explicar en detalle. Yonchai Lee, cuando solo lo vi por encima, En el mercado todavía. como producto todavía no hay una respuesta. Para que ese cambio ocurra, al menos debe haber una demanda mínima o una tasa de crecimiento de ventas superior a cierto nivel. El indicador que revisamos aquí en realidad es la tasa de rotación de activos tangibles, así que lo revisaremos una vez más cuando hablemos de indicadores de inversión. Esto se refiere a la proporción de cuánto se puede generar en ventas por cada unidad de activo tangible. Por eso se divide el monto de las ventas por los activos tangibles, siendo este índice generalmente constante entre las empresas. Pero si de repente este índice baja, puede ser porque se ha invertido mucho en activos tangibles, pero esas inversiones aún no se han traducido en ventas. Sin embargo, si las ventas de activos tangibles aumentan, este índice, que bajó temporalmente, debería volver a su estado original. Pues sí, cuando se recupera, tanto las ventas como las ganancias empiezan a crecer en ese periodo. Pero si no se recupera, como en el caso de Intel ahora, no se conecta ese crecimiento con las ventas. Por eso, si calculas usando la tasa de rotación de activos tangibles, verás que este índice bajó y no se ha recuperado como antes. En estos casos podemos interpretar que no hay una reacción en el mercado. En este caso, hay que tener un poco de cuidado. Ten cuidado, luego verificaré el efectivo de las actividades comerciales del segundo semestre. Para ver la entrada inicial de Seong Yangju o CETEC, es mejor verlo por separado en ese momento. Lo reviso trimestralmente debido a los cambios rápidos en ese periodo. si ves, en 2025, Ya está hasta marzo. Revisando el flujo de efectivo operativo de la empresa en los últimos 10 años, incluso en 2015, no se observa ningún caso en el que haya sido negativo. El flujo de efectivo operativo se mantiene positivo, el de inversión sigue negativo y el financiero continúa con una buena tendencia. Y en un momento, Hubo un tiempo en que el flujo de efectivo operativo llegaba a unos 1.000 millones de won por trimestre, luego de repente se convertía en negativo y después volvía a ser positivo y luego en marzo otra vez aumentaba bastante. bajaba. Aquí, Aunque aumentó, si lo comparamos con el año pasado, por supuesto que creció, pero este aumento en el flujo de efectivo operativo, este incremento,
Si ves aquí comparado con el pasado, si lo comparas con estos números del pasado, comparado con antes, cuando era de unos 35.000 millones de won durante varios años, ahora ha bajado a unos 10.000 millones de won. Por eso esto, Si estos sectores se convierten a nivel de minutos, realmente creo que Intel entrará en una situación muy difícil. La razón es que si no hay efectivo en el flujo de caja operativo, tendrán que recurrir a actividades financieras como préstamos, pero aún no han llegado a ese punto. Creo que muchos de ustedes también tienen acciones de Intel, así que estoy siendo muy cauteloso. Es difícil decirlo, pero Me refiero al estado financiero. cuando lo ves por etapas de crecimiento, por etapas del ciclo de vida, está entrando en la fase de declive. Si esta empresa no invierte pronto en tecnología futura, sigue tendencias, hace una fusión y adquisición o aprovecha oportunidades para reinventarse, no sobrevivirá. A largo plazo, los movimientos principales pueden ser algo ascendentes o cosas así, pueden moverse si luchan mucho, pero debido a la fuerza de la validación pueden moverse, pero me parece que debido al valor fundamental de esa empresa, hay ciertos límites para que el precio de las acciones suba mucho. en mi opinión, hay personas a las que les gustan los dividendos. Creo que sería bueno que las personas a las que les gustan los dividendos compararan ahora con algo como Intel. De todos modos, para poder seguir recibiendo dividendos en crecimiento, la empresa al menos no debe tener pérdidas, ¿verdad? Por eso debe mantener suficiente flujo de efectivo para poder pagar dividendos saludables y seguir distribuyéndolos. Aunque usamos a Intel como ejemplo, recomiendo que los interesados en acciones de dividendos revisen otras opciones que les gusten. Por ejemplo, sería bueno que revisaran si empresas como International Business Machines, Cisco o Oracle están en declive como Intel o si siguen generando un flujo de efectivo saludable. Creo que sería bueno que lo revisaran una vez. También es el poder de pago de dividendos de Intel. ¿Pueden ver la pantalla? Por eso ahora les mostramos el atractivo de inversión y el poder de dividendos en 5 puntos principales. Pueden encontrarlo buscando en el índice de dividendos en la sección de dividendos. Actualmente también estoy preparando la pantalla de dividendos. Por eso, en la parte de dividendos, nosotros también analizamos de manera gráfica, como un gráfico de radar, si esta empresa ha reducido dividendos en el pasado, cuántas veces ha aumentado los dividendos, y revisamos todos esos datos para mostrarles una puntuación para cada ítem. Entonces, si de 5 puntos tiene 3, pueden considerarlo como una línea de corte en el atractivo de dividendos. Debe superar al menos 3 puntos. Así que las empresas que tienen 4 puntos o más son buenas. Y si miran hacia abajo, nosotros les estamos proporcionando los datos de los últimos 10 años. Aquí tienen los datos de la tasa de dividendos. Si observan el monto de dividendos por acción, notarán que ha disminuido continuamente desde la crisis financiera internacional. Por eso, como los dividendos siguen disminuyendo en este momento, la razón por la que los dividendos están bajando es porque el utilidad por acción está disminuyendo, lo que está causando el problema. El utilidad por acción debería seguir aumentando, pero aquí el payout ratio es del 185%, lo que significa que los dividendos pagados fueron mucho mayores que la utilidad por acción. En esta situación no pueden continuar pagando dividendos consistentemente y de eso estamos hablando. La política de dividendos de Mainers significa que la utilidad por acción fue negativo. A pesar de eso, continuaron pagando dividendos, resultando en un payout ratio de alrededor de 0.38 veces. Así es. Entonces, Este $0.38 equivale ahora a una tasa de dividendos de alrededor del 1.8%. pero uno, 8% tampoco es una tasa de dividendos tan alta. pero así. Considerando el apalancamiento y los intereses, y dado que hay capital, es probable que en el futuro baje hasta cerca de 0.38. Al invertir en acciones que pagan dividendos, es crucial que la empresa incremente esos dividendos. Si desean aumentarlos, pero las ganancias por acción, utilidad por acción, no crecen, hay un límite, por lo que incluso desde la perspectiva del atractivo de las acciones de dividendos, no es tan alto, así pueden verlo. Si analizamos otras empresas de esta manera, y si nuestro servicio de análisis de acciones de dividendos se lanza, les explicaré nuevamente cómo analizar cada acción de dividendos y cómo elegir los puntos de inversión. Me aseguraré de dedicar tiempo para explicarles eso. Lo espero con ansias. Entonces, pasemos a la última parte, que es el resumen del sistema, ¿de acuerdo? Esta es la última etapa del sistema. Entonces, las empresas que han entrado en la etapa de madurez, de hecho, incluso Netflix ha entrado en la etapa de madurez, por eso ya no crece más, ¿no es así? Casi toda la población mundial ya lo ha visto, ¿no es cierto? Incluso en este tipo de suscripciones, el crecimiento de las ventas de Netflix se ha estancado por un momento. ¿Será que Netflix ya terminó?
Así que hubo un momento en que el precio de las acciones se desplomó, pero esta empresa encontró de nuevo una oportunidad de crecimiento y volvió a recuperarse. De esta manera, en este momento se encuentra en una etapa entre la madurez temprana y el crecimiento gracias a su recuperación. Así que esta empresa entró en su segunda etapa de crecimiento, pero al final tenía que encontrar una oportunidad para crecer. En el caso de plataformas como Netflix, comenzaron a diferenciar sus sistemas de pago. Así que cuando veías anuncios, te daban un pequeño descuento, lo que hacía que la situación de pago fuera un poco incómoda. Por eso surgieron muchas opiniones negativas. ¿Realmente eso funcionará? Y lo hicieron, pero inesperadamente ese lado del mercado creció mucho, lo que llevó a un aumento considerable en las ventas, y Netflix pudo recuperarse y fortalecerse nuevamente al captar un punto clave muy importante. Después, con el aumento de precios y porque otras empresas de over the top no pudieron mantenerse fuertes, servicios como Disney Plus o Apple Televisión que no se esperaban aparecieron como competidores poderosos. De hecho, el servicio de Netflix se está fortaleciendo mucho. Parece que a medida que esto sigue avanzando de esta manera, se está moviendo más hacia una forma de monopolio y se puede ver mucho ese tipo de tendencia. Así que sería interesante ver cómo estas cosas realmente aparecen en los cálculos de las cuotas de mercado. Pero si solo miras el estado de Netflix, es así. En el estado institucional típico de las empresas suelen surgir fusiones y adquisiciones de este tipo. Si necesitamos crecer, pero este lado es insuficiente, usamos el efectivo disponible para comprar esa industria, la unimos y seguimos creciendo. Así que, incluso en el caso de Meta, aunque Meta comenzó con Facebook, si no hubiera adquirido Instagram, ¿habría podido sobrevivir? Realmente Meta está en una situación muy precaria. Para una empresa, las fusiones y adquisiciones, M&A, son un programa crucial para crecer, asegurar liquidez y gestionar el efectivo. En las nuevas industrias se observan numerosas fusiones y adquisiciones. La fusión y adquisición no debe verse solo negativamente, sino como una inversión significativa de efectivo. Así es como funciona. Incluso en el caso de Adobe, nosotros usamos mucho nuestro efectivo para la adquisición. En la escuela de diseño ya se ha adoptado ampliamente algo llamado Pigumara. Nuestra empresa también. Estamos usando Piguma y Adobe también lo adoptó a un precio alto. Personalmente creo que si Adobe no hubiera adoptado Piguma, su era podría haber terminado. Así de importante fue la decisión. Después de la adquisición, tanto el lado de la inteligencia artificial como Piguma están incorporando funciones de inteligencia artificial generativa o eventos MCP, están integrando todas esas características. Con Piguma puedes conectar diseño, codificación y programa en un solo lugar. Así es. Antes, Antes, Photocop solo servía para dibujar diseños, pero ahora, con Piguma, puedes codificar, hacer publishing y hasta editar el código, todo en un solo lugar. Por eso evoluciona muy rápido. Si Adobe realmente no hubiera comprado la compañía, ahora Adobe estaría en una posición muy baja sin poder moverse. Yo pensaba que Adobe había llegado casi al punto de retirarse o de estar al borde de la bancarrota y que ahora no podría recuperarse. Pero aún así, creo que la única oportunidad de recuperarse fue agarrarse de una M y A. De no haberlo hecho, podrían haber enfrentado una situación todavía más complicada. De todos modos, lo más importante es que la M y A se haya concretado. Por eso, estos puntos como la aceleración de la tasa de crecimiento de ventas son bastante importantes. Y también es importante si el flujo de efectivo operativo vuelve a crecer aún más en este estado. Los indicadores de valoración como el precio sobre ventas y el beneficio sobre recursos propios que se comparan con las ventas y las ganancias son importantes. Netflix también tuvo ajustes en el precio de sus acciones, pero recientemente las acciones de Il Yeok-don subieron bastante. Ahora puedes ver que la rentabilidad se está recuperando nuevamente de esta forma. así es. Por último, Voy a volver a la pantalla y vamos a echar un vistazo a Netflix para concluir la clase de hoy. Netflix requiere una suscripción paga. La señal de compra y venta es un caso en el que hay muchas transacciones con operaciones cortas y frecuentes, así que el 300% por eso es un caso con muchas transacciones. está correcto. Es el caso. Incluso en nuestro caso, si miras la valoración pasada, 930.000 won es un precio alto, pero incluso entonces seguía siendo un precio elevado. Para finales de 2024, el valor de la empresa alcanzará un nivel totalmente distinto, será un punto en el que se actualice por completo.
La valoración de una empresa da un salto significativo cuando los resultados reales cambian drásticamente debido al crecimiento. Si ves antes de eso, este nivel sube así, pero cuando ves el nivel que sube, sube muy lentamente, ¿verdad? Eso va de acuerdo con el crecimiento de la empresa. Pero después de eso, cuando salta, la velocidad a la que sube es mucho más rápida que antes. Incluso cuando estaba en los 900 dólares, se consideraba de bajo valor comparado con el valor actual de la empresa que ha ido subiendo. En ese momento era de alto valor, pero ahora se ve como bajo. Por eso, aunque ahora la valoración sigue siendo un poco más alta que el valor justo, no se puede decir que esté sobrevalorada. Eso es lo que dicen los datos. Si ves en el gráfico, aquí también se compró una vez, se vendió, se compró, creo que esto probablemente fue un ajuste, pero luego pareció no ser una señal, por lo que la operación se cerró rápidamente. Pero de nuevo lo mismo. Cuando se activa la señal de compra, afortunadamente, desde la siguiente ocasión el precio sube sin muchos cambios y se mueve hacia arriba en este caso. Así es. Esto, Desde la perspectiva inferior, el índice de crecimiento de la empresa destaca en 55 puntos, lo que significa que tiene una alta tasa de crecimiento y ya ha superado la etapa de crecimiento intermedio. Esto está bien marcado. Es un caso similar al de Google, ¿no? ¿Verdad? Mostró ese tipo de puntuación. Aquí normalmente este tipo de casos suelen destacarse y si miras hacia abajo te muestra a todos los competidores. Si ves aquí no hay nada como Well to Dijuni, ¿verdad? Aquí Dijuni muestra este tipo de crecimiento y Dijuni también necesita esforzarse un poco más para alcanzar ese nivel. Creo que está en un punto similar al de iPool que mencioné antes. Boxedo Machangaji. Aquí también está todo vacío en este momento, así que creo que es un momento en el que se necesita algún tipo de cambio. Los análisis comparativos de estas empresas competidoras se encuentran en el menú Competidores en la parte superior, el cual estamos revisando y mejorando actualmente. Si lo seleccionan podrán ver y comparar fácilmente a los competidores en forma de pentágono más adelante. para que puedan hacerlo nosotros. ¿Lo prepararemos todo? Lo haremos ahora. Solo estamos analizando los indicadores aquí, ¿no? Los tamaños similares, solo los indicadores, pero aquí estamos haciendo todo en forma de pentágono. Nosotros mismos lo estamos haciendo todo en un vistazo a los competidores para que puedas compararlos. Ya les conté todos los planes que estamos desarrollando. El plan de desarrollo previo al lanzamiento, el plan de desarrollo previo a los competidores y el que estamos haciendo ahora. Por eso continuaré ayudándoles a descubrir y analizar buenas empresas comparativamente y les proporcionaré los datos para que los utilicen de manera efectiva. Si ven en la parte inferior, si miran el año 2024 y lo comparan con el 2023, la tasa de crecimiento de las ventas es del 6%, pero en 2024 aumenta al 15%. Si la tasa de crecimiento de las ventas es del 15%, significa que ha mejorado notablemente. Esta tasa suele aparecer en los cálculos de pronóstico al inicio de la recuperación, siendo este periodo crucial. Si observamos los años siguientes, la tasa de crecimiento disminuye. 14% el próximo año, 12% el siguiente y 10% el posterior. En 2026 y 2027, la tasa vuelve a disminuir levemente y luego se estabiliza. Por eso creo que Netflix seguirá encontrando partes de otros modelos de negocio que debe descubrir dentro del sector over the top. Eso. El utilidad por acción pasó de 64% el año pasado a 28%, 20% y 20% este año. Cuando el crecimiento de las ventas aumenta hasta cierto punto, la tasa de crecimiento de las utilidades tiende a ser un poco más alta, por lo que si solo vemos la tasa de crecimiento de las utilidades, probablemente veremos entre un 20 y 30% durante unos 3 años. Aunque el crecimiento de las ventas podría disminuir un poco a partir del próximo año, aún podemos considerar a Netflix como un caso de recuperación y fortalecimiento del crecimiento. Por eso, en casos como Netflix, eso también se puede confirmar en el estado financiero, ¿no? En el cálculo del flujo de caja en el estado financiero. Si ves los ingresos por ventas aquí, puedes ver que crecieron bien, pero en realidad, a partir de este momento, empiezan a estancarse un poco o la tasa de crecimiento comienza a disminuir desde aquí. 2.931, 3.133. Ahora el crecimiento es de alrededor del 6% y para el año 2024 las ventas se estancan nuevamente y los ingresos caen entre un 60 y 70%. Así es como se ve la situación. Estas tasas de crecimiento actuales son cifras reales y confirmadas, pero en el pasado también tuvimos expectativas y proyecciones similares. Así que si el crecimiento de las ventas pasa de un 5 o 6% a saltar hasta un 15%, en ese momento podríamos decir que es importante observar empresas que están mejorando su rentabilidad y tomar ese punto como referencia para invertir.
Después, si miramos aquí, incluso en casos como la actividad empresarial o la circulación de efectivo, si vemos ejemplos como Netflix, hay más margen y luego pasan a Plus. En realidad, ese momento es el mejor para invertir por primera vez en la etapa inicial de crecimiento. Eso fue en 2020, ¿verdad? En ese entonces el flujo de caja positivo era el mejor y después de eso el flujo de efectivo operativo ya había caído a 2.000 millones. Pero a partir del cuarto trimestre de 2023 volvió a subir y se está recuperando, mostrando una tendencia al alza. Este tipo de patrón es característico de las empresas que están en proceso de recuperación. Si ustedes utilizan este tipo de cosas, también pueden ver en el gráfico financiero que los ingresos primero bajan y luego vuelven a subir en este periodo. Este tipo de patrón es característico de las empresas que están en proceso de recuperación. Así es como pueden identificarlo. Por eso, en la clase de hoy, quiero que no vean el estado de resultados solo como números, sino que observen cómo se muestran estos diferentes niveles de crecimiento. Además, dependiendo de en qué etapa de crecimiento se enfoque el indicador y qué puntos de inversión elijan, creo que podrán ver el estado de resultados de una manera mucho más interesante. Por lo general, el estado de resultados puede parecer un poco complicado y difícil de entender, pero creo que la clase de hoy fue una oportunidad para verlo de una manera realmente interesante. A veces nosotros siempre decimos que la transmisión es muy larga, así que los clics bajan y por eso decimos que hay que hacerlo rápido, pero hoy no pudimos hacer la transmisión corta. Hubo muchas partes interesantes y creo que deberíamos hacer una segunda parte, si es posible. Quedaron algunas partes un poco difíciles. Como la transmisión de hoy fue algo extensa, permítanme ordenar un poco mis ideas. Primero, de lo que más recuerdo de la parte de la entrada es que los coreanos estaban muy interesados en Ayonku y su aparición. ¿Eso fue lo que pasó? Por eso, Cuando pensamos en la computación cuántica, creemos que hay muchas empresas y que son similares, pero en realidad, cuando analizamos los datos, pudimos ver claramente que hay una gran diferencia entre la computación cuántica representativa y la de IonQ. Si tienen interés en empresas como Nvidia o similares, creo que sería bueno que le echen un vistazo a compañías como IonQ. Joby Aviation no tiene el mismo estilo que Ion Cubo, sino como la computación cuántica, así que sería bueno que revisen directamente y apuesten después de comprobar si realmente no hay mucha diferencia. Y además, el periodo de crecimiento es bastante interesante, así que creo que hoy nos diste algunas claves para encontrar la segunda Nvidia, la segunda Palantir, la segunda Uber y acciones similares. De ahora en adelante, creo que muchos de los que están viendo este programa podrían interesarse más en las empresas que están pasando de ser quemadoras de efectivo a generadoras de ganancias. Aparte del periodo de crecimiento también fue interesante. La razón es que cuando comparamos Google y Apple, las empresas parecen muy similares, pero en realidad, si observamos cuidadosamente, podemos notar las diferencias sutiles entre Google y Apple. Ya sea el desarrollo de investigación o los cambios en los activos líquidos, creo que fue una buena oportunidad para analizar de cerca qué relación tienen esos cambios con las ventas. El segundo punto que ya mencioné es sobre quienes invierten en acciones de dividendos buscando estabilidad. Descubrimos que esto también conlleva riesgos. Aunque el crecimiento de empresas como Intel disminuya, los inversores las eligen por sus dividendos, por lo que a pesar de no crecer, les resulta conveniente. Pero al analizarlo más de cerca, resulta que estas acciones pueden ser mucho más riesgosas de lo que parecen, en lugar de ser inversiones estables. Quizás las personas que invierten en acciones por los dividendos deberían revisar si sus acciones están en la lista de selección al menos una vez. Por último, sobre la reestructuración, como mencionó antes, en casos como los de Meta, aunque ya hicieron una reestructuración una vez, parece que están preparando otra vez una reestructuración, ya sea el entorno inteligente o la realidad virtual. Hay partes que generan expectativas, pero la pregunta es si empresas como Meta podrán dar otro salto exitoso como lo hizo Netflix, y si lo logran, eso debería reflejarse claramente en sus cifras. Si está considerando invertir en Meta en este punto, entonces si sigue de cerca la situación, creo que podrá invertir en estas acciones con un poco más de confianza. Así que hemos estudiado esto en varios niveles. Más adelante, si aumentamos un poco más la cantidad de ejemplos y hoy hemos revisado todo teóricamente, creo que sería más interesante si analizamos acciones reales, con ejemplos concretos, y las vemos paso a paso. Sí, entonces preparamos eso solo con ejemplos la próxima vez. Así
Hagámoslo una vez. Sería más sencillo, comprendo. Entonces, la próxima vez traeré solo casos reales y practicaremos y aprenderemos una vez más de manera práctica. Así lo haré. Entonces practicaremos y también repasaremos. Y también quedará grabado en la memoria. Creo que así lo entenderán bien. Hoy grabamos durante aproximadamente 1 hora y media, pero creo que deberíamos editarlo a la mitad para subirlo. Representante debe de estar muy cansado, así que tómese un buen descanso. La próxima semana. Le saludaré de nuevo. Entiendo, representante, usted también ha trabajado mucho. Gracias. Gracias.